Compromiso CREA con la Argentina posible. Invito a subir al podio al doctor Abel Albino, quien nos hablará sobre la idoneidad y el compromiso. Y pensé que lo iba a lograr con el celular. En fin, tengo que pensar qué voy a hacer el lunes que viene con los celulares. Abel Albino es médico pediatra y doctor en medicina, fundador y presidente de Fundación CONIN, Cooperadora para la Nutrición Infantil, y del Instituto Minoprio, Centro de Investigaciones Médicas Aplicadas. Ganó el Premio Hipócrates año 2000, entregado por Academia Nacional de Medicina. Es profesor honorario extraordinario de la Universidad Abierta Interamericana y de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina. Ha publicado diversos libros y trabajos y brinda conferencias en el país y en el extranjero. Doctor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por la invitación, señor presidente, señores miembros de CREA y de ACREA. Gracias por este cariño que nos hacen nuevamente. Estuve con ustedes el año pasado, fue para todos nosotros una satisfacción muy grande este reconocimiento, en definitiva es eso. Y bueno, yo vengo nuevamente con todo entusiasmo a transmitirles lo que hacemos y a hablarles con el corazón. Hace unos años hace como 20 años, estaba en la Academia de Medicina en el despacho del presidente, que en ese entonces era el doctor Zabaleta. Yo tendría unos 35 años. Y había unos médicos notables allí, estaba el profesor Minoprio de Mendoza, el doctor Virgilio Foglia de Buenos Aires, el doctor Negroni, el micólogo de Buenos Aires. En fin, yo la verdad es que no tenía nada que decir en ese ambiente con estos notables hombres argentinos, notables médicos argentinos. Y en un momento dado estaban hablando de una tercera persona y se reían un poco. Y en un momento dado el doctor Zabaleta se dio vuelta y dirigiéndose a mí me dijo: mire doctor, cuando un petulante se hace el humilde es intolerable. Bueno, tomando las palabras de este sabio hombre de ciencias, le diría que yo no soy un petulante ni me hago el humilde. Sinceramente estoy conmovido por esta invitación y vengo a hablarles, como dije, con el corazón. Lo que voy a mostrar no es agradable. Tampoco pretendo que sea una presentación triste. No es una presentación triste, porque tiene un final feliz, tiene una salida a todo esto que voy a mostrar. Pero es cierto que debo mostrarlo. No podemos seguir escondiendo basura debajo de la alfombra. Creo que estamos en una situación dramática, eso no hace falta ni razonarlo mucho, ya se sabe. Creo también que debe haber responsables de esto. Por los frutos se conocen los árboles, y los frutos no han sido buenos. De cualquier manera, tampoco vengo a hacer cargos contra nadie. Mis enemigos no son los seres humanos. Mis enemigos, como un médico viejo que soy ya, de más de 32 años de profesión, mis enemigos son los virus, los hongos, las bacterias, la miseria, la pobreza y la injusticia, no los seres humanos. Es necesario darnos cuenta que para salir de esta grave crisis en la que estamos solamente lo vamos a poder hacer si los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales y la comunidad toda, trabajamos, todos juntos, sin distinciones. La patria está enferma, la madre se está muriendo. Hoy sus hijos debemos estar más unidos que nunca, tratando de que se reponga. Y luego que se reponga, ojalá sea pronto,
podemos volver a las diferencias si es que tenemos alguna diferencia todavía. Creo que es necesario recordar las palabras de San Agustín, que decía que era fundamental amar al errado y odiar el error. Bueno, hoy voy a mostrar parte de los errores, los resultados de esos errores que hemos cometido. Yo soy padre de, siempre lo digo un poco, pero es cierto, soy padre de 5 nenas, tengo 2 hermanas, 4 cuñadas, 8 sobrinas, mi mamá, mi suegra, 2 secretarias, 2 empleadas y 3 perras. Por eso cuando me invitan a este tipo de reuniones siempre vengo, porque es la manera que tengo yo de conservar el idioma. Bueno, resulta que me recibí de médico en la Universidad de Tucumán, luego hice pediatría en la Universidad de Chile, posteriormente me doctoré en medicina en la Universidad de Cuyo, después publiqué un par de libros y después me fui a Europa a hacer biología molecular. Esa sería la historia mía un poco resumida. Y llegué a Europa hace 12 años, yo no conocía y me impresionó ver esos países así chiquititos, pequeñitos y poderosos, y nosotros que somos tan grandes y tan ricos estamos tan arruinados. Y eso me hizo daño. Un día salía del Corte Inglés de comprar unas polleritas escocesas para mis hijas, esas típicas que uno compra allá, y iba con una bolsa de avión, eso de tela de avión, con las polleritas, encantado de la vida. Iba caminando por la Gran Vía un sábado a la mañana y irían caminando delante mío unas 1000 personas. Y algo me llamaba la atención, ¿Saben qué era? La cantidad de gente con zapatos nuevos. El 80% de las personas con zapatos nuevos. Después iba a una biblioteca y pedía información. Salía con 200 hojas y pagaba $10. Yo pagaba $10 por hoja o por un trabajo que tiene una hoja y media, y a veces un trabajo me tardaba en llegar hasta 6 meses en Mendoza cuando hice mi tesis de doctorado. Eso es atraso, eso es subdesarrollo, eso es tercer mundo. Después un día fuimos al departamento de cine y video, me dijeron, doctor, así que trajo unos casos interesantes de Mendoza, vamos al departamento de cine y video. Y bueno, yo nunca supe que existiesen departamentos de cine y video, no sabía de su existencia. Entré a este auditorio con una consola, así como la NASA, tipearon la enfermedad que queríamos, apareció la imagen dinámica del enfermo ahí, y yo por decir algo, porque soy argentino, siempre no nos quedamos callados nosotros fácilmente, entonces dije, qué buena imagen, por decir cualquier cosa. Entonces volvieron la imagen, apretaron un botón y salió la foto impresa. A mí se me corrían las lágrimas, no porque ellos estuviesen bien, sino porque nosotros nos habíamos quedado. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué pasó con nuestro país, por Dios? ¿Qué pasó? Que no podemos pintar los edificios que nos legaron nuestros abuelos. ¿Qué nos pasó? Bueno, mi jefe un día me dice, no, doctor, no se preocupe, tú eres de un país pobre, me dijo. Dije, no, doctor, usted no conoce Argentina. ¿Qué quiere? Oro, plata, uranio, petróleo, vaca, trigo. ¿Qué quiere? Pídame lo que quiera. Y un hombre muy culto y muy fino se quedó callado. Evidentemente el problema somos nosotros. Evidentemente. Bueno, con esa angustia estaba viviendo en Europa haciendo esta disciplina, biología molecular. Un día iba caminando por una calle interna de la universidad y había un diario tirado en la acequia y curiosamente tuve el impulso de levantarlo y lo levanté. Me metí a un bar medieval de piedra con sillones de Chesterfield, esos verdes de cuero con tachas, y me puse a leer este diario como si lo hubiese comprado en un kiosco. Y había unas reflexiones de la Madre Teresa de Calcuta sobre la paz. Y como yo no estaba en paz, me pareció prudente, oportuno, interesante ver qué decía esta mujer maravillosa sobre el particular. Y hacía una figura preciosa. Decía, ¿qué es la paz?, le preguntaban. Ella decía,
El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Me encantó. Así que al día siguiente fui y le dije a mi jefe, mire doctor, me vuelvo a la Argentina, porque me doy cuenta que estoy haciendo una especialidad del futuro cuando en realidad yo soy hijo de un país que no tiene solucionado su pasado. Yo sé que puedo subirme al tren del desarrollo y partir y salvarme yo, pero sé también que hay mucha gente que se va a quedar. Y en el fondo del corazón yo soy médico nomás, y soy médico de niños. Si hay un chico que me necesite, lo correcto, lo digno, lo honorable, es que me vuelva. Volví a la Argentina. Sabía que tenía que servir, pero no sabía ni a quién ni cómo. Volví a Europa. Segundo viaje, tenía muchas posibilidades de quedarme. Y en este segundo viaje escuché al Papa, que en una homilía muy bonita el 17 de mayo del 92 dijo, ocúpense de los más pobres, de los más necesitados. Y me impresionó eso, tanto como aquello que había leído de la Madre Teresa. Servir, decía la Madre Teresa, a los más pobres, decía el Papa. Por eso digo yo que es una cosa de Dios, porque fueron dos personas de Dios que me orientaron a esto que hago hoy, que no tiene absolutamente nada que ver con la biología molecular y que es pobreza extrema y desnutrición. Bueno, recuerdo que le digo a mi mujer, ¿quiénes son los pobres, Cecilia? ¿Cuándo digo pobre yo? Cuando tenés chicos con problemas neurológicos. Me voy a dedicar a debilidad mental. Organizamos un curso sobre debilidad mental e invitamos al doctor Ignacio Villa Elízaga, que venía al Congreso Mundial de Pediatría de septiembre del 92 de Río de Janeiro, y él nos dijo que invitásemos a Monkever de Chile. Y Monkever fue profesor mío, es un superdotado, es un hombre extraordinario. Él fue profesor mío en Chile cuando hice mi entrenamiento en pediatría en el Hospital Calvo Maquena en los años 73, 74. Y Monkever es médico, pediatra, doctor en medicina, doctor en bioquímica nutricional en Harvard, donde es profesor de pediatría y economista en la Universidad de Chile. Y vino aquí Monkever y habló de la única debilidad mental que se puede prevenir, de la única debilidad mental que se puede revertir, de la única que es creada por el hombre, que es la del desnutrido. Y ahí nos enteramos de que en América Latina existe un 40% de familias que viven en pobreza crítica y un 20% de familias que viven en pobreza absoluta, que es esa pobreza que no le posibilita a un individuo ganar todos los días lo que necesita para comer, y eso compromete a 60 millones de niños. 60 millones de niños en América Latina tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Serán un pesado lastre para que estos países despeguen. No podrán servirse a sí mismos y tampoco podrán servir a los demás. Y ahí nos decía, el cerebro es el órgano que más rápidamente crece. Pesa 35 gramos al nacer, fíjense, 35 gramos, nada. Y se va a 900 gramos a los 14 meses, que es el 80% del peso del cerebro del adulto. O sea que en los primeros 14 a 18 meses, cuando el chico camina, que nosotros le sacamos fotos, ahí tiene su cerebro casi completo. Es la época del cableado neurológico. Cada neurona emite entre 5 y 15.000 cables. Estos 140.000 millones de células nerviosas que están en los 2 milímetros de espesor de la corteza, cada neurona emite 15.000 cables que se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación. Decimos qué culto, qué fino, qué inteligente, o decimos qué torpe, qué bruto, qué hosco. ¿Más cableado o menos cableado? ¿Qué decía nuestra bisabuela? Y ella decía, este hombre es de pocas luces. Ustedes lo habrán escuchado 1000 veces. O si no, decía, este hombre es brillante. Tenía más cable. Esa es toda la historia. Y eso sucede en los primeros 18 meses de vida. Y ya no sucede más. Por lo tanto, la pregunta que hago yo, con los planes de educación, ¿qué van a educar si no tienen cerebro? Yo puedo tener la mejor semilla del mundo. Ustedes son productores casi todos y entienden bien esto. Pero si no tengo el sustrato, diría un ingeniero, bueno, el sustrato anatomopatológico donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si yo tengo el cerebro dañado, ¿dónde voy a sembrar la educación? El 80% de los chicos en América Latina no terminan la escuela primaria.
El 80% de los presos en las cárceles de Buenos Aires no tienen la primaria completa. Ahí van. Mientras mayor es la inequidad, mayor es la violencia. Los países de menor inequidad del mundo, que son los países nórdicos, tienen 5 crímenes cada 100.000 habitantes por año, que es lo aceptable. De 5 a 8 es preocupante y de 8 a 12 es epidémico. Nosotros estamos en 20, Río de Janeiro 55, Nicaragua 110. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Cuál es el plan? La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Europa sale de sus 2 guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto. Y nosotros no podemos salir del atraso crónico y miserable en el que estamos porque nuestro intelecto está dañado. Yo tengo un primo judío que vino a principios del siglo pasado a la Argentina y se ganaba la vida aquí en Buenos Aires tocando el violín o el piano en los cines mudos. No tenía un centavo, pero no era pobre. Su intelecto estaba intacto. Hablaba 5 idiomas, tocaba 4 instrumentos. Tenía 11 años. Terminó la primaria, la secundaria, la universidad. Fue un brillante abogado y volvió a Europa como embajador argentino. Europa sale, insisto, de sus 2 guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto y nosotros no podemos salir ni vamos a salir porque nuestro intelecto está dañado. Si se entiende esto, se entiende todo. Eso es casi todo lo que tendría que decirles. Eso es Conin. El gran Jean Antonio decía, el médico de niños es el abogado de los niños. Yo, si no hiciera esta defensa hoy acá, no merecería ser llamado médico de niños. Está claro eso. ¿Sería posible organizar un grupo para trabajar en desnutrición? Dijimos nosotros hace 12 años. Cuando empezamos a hablar de desnutrición hace 12 años nos trataron hasta de tarados. Hoy es el tema nacional. Nadie advirtió esto. Es vergonzoso. ¿Sería posible organizar? Hace unos años salió un artículo en el diario La Prensa que se llamaba El Osario. Dicen que el presidente Valéry Giscard d'Estaing juntó en la comuna de Verduna viejos alemanes y viejos franceses doblados por los años, que recordaron las horas de horror en que la flor innata del ejército francés y alemán se ofreció la muerte de invierno a invierno. Habría que entrar en sutilezas de alta política para saber qué país ganó algo con la imbecilidad de la guerra. Todavía hoy pasa un arado y levanta un casco, una bayoneta, un hueso de esos viejos contendientes. Y entonces se preguntaba el articulista, ¿qué tienen los hombres de la guerra que no tienen los hombres de la paz? ¿Por qué cuando la guerra llama uno es capaz de dar un hijo, que son sus ojos, y cuando los hombres de la paz llaman uno no es capaz ni de meterse la mano al bolsillo? ¿Qué es lo que tienen? ¿Sería posible organizar un grupo para trabajar en desnutrición? ¿Qué hicieron los japoneses después de la guerra? Bueno, ellos dijeron, ¿quiénes son los mejores en acero? Los suecos. El 10 de los suecos va a ser el 0 nuestro. ¿Y quiénes son los mejores en relojes? Los suizos. El 10 de los suizos será el 0 nuestro. Y en óptica los alemanes, el 10 de ellos será el 0 nuestro. Y en automóviles y motos los norteamericanos, el 10 de ellos será el 0 nuestro. Y al cabo de 30 años le vendieron relojes a los suizos, automóviles a los norteamericanos, máquinas de fotos a los alemanes y acero a los suecos. Nosotros hicimos un razonamiento similar. ¿Quién es el mejor en desnutrición en el mundo? El doctor Monkeberg. El 10 de Monkeberg va a ser el 0 nuestro. Entonces fuimos a verlo. Sir Winston Churchill le decía al pueblo inglés a principios del siglo pasado, quien hace su trabajo, gana su comida, paga sus impuestos, mantiene su familia, es un buen ciudadano, pero no hace nada para que algo cambie en la sociedad. Es un ladrón. Todos debemos hacer lo que nos corresponde hacer y un poquito más. Y ahí recién estamos contribuyendo al bienestar general. Por eso esos países han llegado donde han llegado. Porque todos hacen ese plus, ese poquito más. ¿Sería posible que nosotros nos organizáramos
Un día fuimos a verlo a Monquebre y le dijimos, doctor, le venimos a hacer 2 preguntas y nos volvemos a Mendoza. ¿Nos enseñaría desnutrición? Por supuesto, dijo. ¿Se vendría con nosotros a Mendoza a organizar una fundación para atender desnutridos que tenga como objetivo quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza y luego extendernos al resto de América Latina? Por supuesto, dijo. No se imaginan lo felices que van a ser. Y eso nos cayó la ficha ahí, porque como todos buscamos la felicidad, nosotros también, nos pareció una propuesta más que interesante. Cualquier hombre que trate de organizar a la sociedad detrás de un objetivo, está estudiado a esto hace más de 30 años, debe reunir 3 requisitos. Primero, debe tener una determinante circunstancial que le sea favorable. Segundo, debe tener valores. Y por último, debe tener compromiso. Una determinante circunstancial que le sea favorable. ¿Existe el problema de la desnutrición? Sí, señor, existe. ¿Lo podemos quebrar? Lo debemos quebrar. Segundo, valores. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué busco yo viniendo aquí desde tan lejos? Yo tengo un sueño. Tengo el sueño de ver un país grande, rico y poderoso. Tengo el sueño de ver a la Argentina de pie. Tengo el sueño de ver un país donde todos vivamos 100 veces mejor. Tengo el sueño de que se iguale por primera vez hacia arriba, no hacia abajo. Si sueñas y crees en los sueños, corres el riesgo de poder lograrlos. ¿Qué está haciendo, profesor? Estoy tratando de atrapar la luz para encerrarla en un frasquito. Y todos decían, es loco este hombre. Sin embargo, hoy todo el planeta se ilumina con la locura de Edison. Atrapó la luz y la encerró en un frasquito. Nuestro sueño es ver un gran país, un país de pie, rico, poderoso, pujante, digno, honorable, como debe ser, como fuimos. Solamente así los ideales de nuestros abuelos no habrán muerto. Ellos seguirán vivos. Nuestros próceres, nuestros mayores. ¿Quiénes son los muertos entonces? No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No son los muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que viven sin honra, los que viven con honra son los vivos. Los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos. La vida es el honor y es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Eso es lo que tenemos que rescatar. Solamente así volveremos a ser dignos de tener nuestros apellidos, de respetar con hechos a nuestros mayores, no con palabras, con hechos concretos. El sueño, entonces, la columna vertebral de una organización. Quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza, y luego extendernos al resto de América Latina. Una determinante circunstancial que le sea favorable, dijimos, valores, el sueño, y compromiso. Normalmente la gente se involucra, pero no se compromete. Y hay un ejemplo viejo que dice que cuando uno come huevos con jamón, el jamón es de chancho, el chancho se comprometió para que uno coma jamón, dio la vida. En cambio la gallina se involucró, puso un huevito y anda lo más campante por ahí. Que son esos tipos que yo me cruzo en la calle y me dicen, muy bueno lo suyo, doctor, no le afloje, ¿eh? O me dicen, cuando me jubile lo ayudo. O si no, también me dicen, doctor, en cuanto me salga un negocito que tengo entre manos, lo voy a ayudar. O si no, me dicen, doctor, tengo una hermana que ha tratado de suicidarse 2 veces, ¿no le gustaría que trabaje con usted en la fundación? Bueno, voy a mostrar rápidamente algunas imágenes. El problema.
Ahí está, esa es la mugre en la que viven muchos chicos en América Latina, en ese ambiente chato y gris, desprovisto de colores, con figuras maternas, paternas desdibujadas cuando no ausentes. Mugre en terrenos fiscales al lado del ferrocarril. Una noche entramos con mi esposa aquí a este ranchito y encontramos 2 chicos durmiendo en un pozo en la tierra tapados con perros, porque no tienen ropa de cama, no tienen ropa de abrigo, no tienen estufa y tampoco tienen techo porque es un nylon. Argentina potencia. ¿Cuántas veces escucharon esa imbecilidad? Primer mundo. ¿Qué primer mundo? El primer mundo o es para todos o no existe primer mundo, una payasada. Ahí está. El techo de quincha, lleno de vinchuca como corresponde. Aquí hay algunos bolivianos. Dijeron también, porque hay que criticar siempre algo, que nosotros atendíamos extranjeros. Nosotros creemos que hay una sola raza, la raza de los hijos de Dios. Y un solo color, el color de los hijos de Dios. Y una sola lengua, que es esa que habla a la cabeza y al corazón, sin ruido de palabras, y que se dice que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Si no, esto no va a salir tampoco. Ahí la cocina, habitaciones, lavandería, gallinero lleno de vinchuca y el perro. Un perro pulguiento, sarnoso, desnutrido, triste. Cada pueblo tiene el libro que lo identifica. Los ingleses tienen a Shakespeare y son sutiles. Los españoles tienen a Cervantes y son soñadores. Los italianos tienen al Dante y son románticos. Nosotros tenemos el Martín Fierro, pero no al gaucho bueno y perseguido. El viejo Vizcacha, el que nos gusta, el viejo Vizcacha, que tenía cosas geniales y tenía cosas brutales. Entre las cosas geniales dice: no andes cambiando de cueva, hacé lo que hace el ratón. Conservate en el rincón donde empezó tu existencia, vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición. Es genial. Decía, las armas son necesarias, pero uno no sabe cuándo. Ancina si andás paseando y de noche sobre todo, debí llevarlas de modo que al salir salgan cortando. Es genial. Es onzo el cristiano macho cuando el amor lo domina. Es genial esa también. Pero también tenía cosas brutales. Cuando lo define Martín Fierro al viejo, dice: me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha. Dejaba ver por la facha que era medio cimarrón, muy renegado, muy ladrón, y se llamaba Vizcacha. Me parece que lo veo con su poncho calamaco. Después de echar un buen taco, ansí principiaba a hablar. Jamás llegué a parar ande veas perro flaco. O sea que el concepto solidario del tipo no existía. Nosotros hacemos todo lo contrario a lo que aconsejaba el viejo, y cada vez que hemos entrado en un rancho con perros flacos, siempre, inexorablemente, hemos encontrado chicos sufriendo. Aquí tenemos una toxocariasis, un desprendimiento de retina. Con un cuñado mío que es oftalmólogo hicimos este estudio, ceguera por parasitosis. El baño. Mientras tengamos esta mugre, no va a salir el país adelante. Queremos un gran país, tenemos que hacer 4 cosas. Agua potable, esos son derechos humanos. Cloacas, preservar el cerebro dentro de los 18 primeros meses y luego educarlo. El desarrollo va a ser una consecuencia. Ahí está, el cólera es una enfermedad social, avanza si hay pobreza, sistema de salud deficiente, trabajo mal pago, desocupación, desnutrición, falta de agua potable. Después que escribió esto la maestra en una escuela, puso ¿qué podemos hacer? Porque tenían todo. Cuando llegué a esta escuela la directora estaba llorando. Ahí tenemos 2 chanchos de 6 meses de edad, uno desnutrido experimental y el otro no. Ahí tenemos 2 chicos de 6 meses de edad, uno desnutrido y el otro no. Aquí tenemos 2 chicos de 5 meses de edad, uno de mi hospitalito de desnutridos, 2,7 kilos, el otro 6,3 kilos. Ahí tenemos la neurona, la unidad funcional del sistema nervioso central, que tiene 15.000 ramificaciones, es como un árbol en primavera. Esa es la neurona de un chico de 2 años que murió en un accidente de auto. Esta es la neurona de un desnutrido, un árbol seco, un terreno quemado. ¿Qué vamos a educar?
Antes de educar hay que pensar en el cerebro, si no, no tenemos que educar. Si nosotros hacemos transiluminación de cráneo, si apoyamos una luz potente en la cabeza de un niño normal en una habitación oscura, la luz difunde 1 centímetro, 1,5 centímetros formando ese halo de refringencia. Si se repite la operación en la cabeza de un desnutrido, se enciende como un foco porque es pura agua. Y después decimos, pero esta mujer otra vez me puso la máquina del programa número 4, es tonta. Y claro que es tonta. Por supuesto, si no comió proteínas ni tuvo estimulación. Y está en un cono de sombra del cual no va a poder salir, pobrecita, nunca más. Porque la primavera de su sistema nervioso ya pasó. Ahí tenemos un kwashiorkor, la enfermedad del primer hijo cuando nace el segundo, porque lo destetan y empieza a comer harinas y hace una desnutrición proteica. Sus piernas son aparentemente gordas, pero en realidad es una hidrópica. Se para y le baja el agua a los miembros inferiores y esos son edemas de bipedestación. Los brazos son muy flaquitos, ustedes ven. Ahí tenemos un marasmo. Aquí ya se consume a sí mismo el chico. Y esto es una desnutrición muy común, que es la desnutrición crónica, baja talla extrema. Bueno, ya final. ¿Saben cuántos huevos pone el salmón? En realidad casi nadie sabe cuántos huevos pone el salmón. Pone entre 20.000 y 200.000, pero como no dice nada, nadie se entera. En cambio, la gallina pone un huevo y arma un escándalo. Bueno, en eso nosotros somos partidarios de la gallina y andamos armando escándalos por todo el país contando estas cosas para que todos nos pongamos de acuerdo y empecemos a trabajar en una sola dirección. Disraeli decía, el secreto del éxito radica en la constancia del propósito, el poder de la constancia. Lo que no logres hoy, quizá mañana lo lograrás, no es tiempo todavía. Nunca en el breve término de un día madura el fruto ni la espiga grana. No son jamás en la labor urbana vano el afán ni inútil la porfía. El que con fe y valor lucha y confía, los mayores obstáculos allana. Insiste y persevera que en el mundo nada es jamás inútil ni infecundo para el poder de Dios o de la idea. Hasta la estéril y deforme roca es manantial cuando Moisés la toca y estatua cuando Fidias la golpea. El poder de la constancia, el poder de la constancia. En estos años hicimos un centro de tratamiento de desnutridos único en la República Argentina, que se llama Madre Teresa de Calcuta, y un centro de prevención de desnutrición con 15 programas sociales único en el mundo. Este centro de prevención de desnutrición, que tiene un costo ínfimo, absurdo, de 84 centavos por día por persona, estamos expandiéndolo hoy en toda la República Argentina y ya estamos en Paraguay y ahora nos vamos a Perú. Ojalá pudiesen crecer muchos de estos centros. Y una cosita final, nada más. Después de una tormenta tremenda en Australia con olas de 80 metros que azotaron la playa durante una semana, la tormenta finalmente cesó y quedaron sobre la arena millones de estrellas de mar. Un hombre se dio cuenta que estaban agonizando y empezó a devolverlas al agua. Y pasaron unos pescadores y le dijeron, es absurdo lo que hace, son millones, no sirve para nada. Y el hombre por un instante se desmoralizó, pero luego levantó la mano con la estrella que tenía y dijo, esta va a vivir, y la devolvió. Por cada chico que nosotros rescatemos de las garras, de la miseria y de la desnutrición, nuestras provincias van a vivir, nuestro país va a vivir y nuestra vida va a tener sentido. Muchas gracias. Tengo que hablar. Muchas gracias, doctor Albino.
Invito al doctor Alfredo Barragán. El título de su disertación es La actitud para la acción. Alfredo Barragán se define como deportista amateur y enamorado de la naturaleza, dedicado a la exploración deportivo-científica. Nacido en Dolores, provincia de Buenos Aires, es casado y tiene una hija. Abogado, titular del Estudio Jurídico Barragán, fundado por su bisabuelo en 1870, es timonel, patrón y piloto de yate a vela y motor, buzo deportivo, kayakista de travesía, piloto de planeador, montañista, radioaficionado, fotógrafo, realizador cinematográfico. Fundador y actual presidente del CADEI, Centro de Actividades Deportivas, Exploración e Investigación. Fundador y actual presidente del CAND, Centro de Actividades Náuticas Dolores. Ha dado conferencias y reportajes en más de 20 países, desarrollando su tema, el desafío a los imposibles. Doctor. Muchas gracias a todos. Falta algo allí. Además, soy admirador de Albino, ¿no? Estoy fascinado, como ustedes, por la charla que me ha precedido. Estoy conmovido por esa charla. ¿Qué hago yo aquí? Trataré de explicarlo rápidamente. Hoy nos convoca una propuesta para pensar en una Argentina posible, en una Argentina mejor. Cuando hablamos de posible o imposible, el tema me toca. Voluntariamente o inconscientemente, parece que mi vida ha sido un permanente desafío a los imposibles, a los mal llamados imposibles. Creo ser un hombre común, un hombre de pueblo, de Dolores, provincia de Buenos Aires, aquí cerca. Y sin dejar de ser ese hombre común he podido desarrollar una carrera extensa en el tiempo en el campo de la exploración deportivo-científica. He hecho, con otra gente, siempre en equipo, expediciones. Soy un deportista, me gusta la naturaleza y he ido tan lejos y tan bonito como he podido. En este momento en que hablamos de una Argentina posible o imposible para los escépticos, tal vez pueda transmitirles mi experiencia en eso de desafiar los grandes objetivos, los aparentemente inalcanzables. No hace falta que les diga, pero lo hago, que creo absolutamente en una Argentina mejor, en una Argentina que nos contenga y que nos llene de orgullo, una Argentina que no va a concretarse sola, sino con un cambio de actitud, con un compromiso individual de cada uno de sus componentes. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Un elemento fundamental para ello es que reflexionemos sobre valores. Este congreso se ha concentrado en los valores. Vivimos una ola violenta, rápida, que nos lleva, nos arrastra, nos confunde, impidiéndonos tomar conciencia de qué somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo. Y esa es una de las raíces del problema. Creo en la necesidad de la reflexión. Soy un hombre simple y torpe, pero esta actividad deportiva me ha permitido muchas veces ver al mundo desde afuera. He subido 5 veces el Aconcagua, he cruzado el mar en una balsa de troncos atada con cuerdas vegetales, he cruzado la cordillera en globo, volando en un canasto de mimbre por encima de las altas cumbres, volando a 8.500 metros, expuesto, integrado a la naturaleza. He subido el Kilimanjaro en África, he cruzado el Caribe a remo, de Venezuela a Puerto Rico, sin apoyo externo en 3 kayaks, 3 pequeños barquitos de 60 centímetros de ancho. Todas estas cosas me permitieron mirar al mundo, a nuestro mundo, a este mundo cotidiano, desde afuera. He tenido momentos fantásticos. Menciono uno, una noche cualquiera,
sobre el techo de caña y paja de la balsa en la cual cruzábamos de África hacia América, mirando el infinito y pensando en este mundo, en esta Argentina y en sus cosas, con una visión serena, una visión de afuera y tomando conciencia de la importancia que tenía verlo desde afuera. Siempre pensando en volver un poco más esclarecido. Por eso yo invito permanentemente a la reflexión. No hace falta irse a una balsa al medio del mar para hacerlo. Hay que tomarse los tiempos, encontrar los lugares, los momentos y reflexionar, porque de nada valen nuestros esfuerzos si no le encontramos el sentido a lo que somos y a lo que estamos haciendo. Después de 30 años haciendo expediciones, hago un balance y digo, bueno, he sido exitoso unas cuantas veces en esto de desafiar los imposibles. ¿Qué es lo que estamos haciendo todos? Estamos tratando de alcanzar el gran objetivo de una Argentina mejor. Una Argentina que para los escépticos es imposible. Y después de este tiempo he llegado a la conclusión que hoy sé cuándo alcancé el éxito, por qué lo alcancé. Y cuando fracasé, que ocurrió algunas veces, unas tantas veces, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que no hice bien? ¿O qué es lo que no hizo el grupo? Porque reitero, si bien hoy estoy hablando solo, yo represento a un grupo de gente que hace estas cosas en equipo. Yo les invito a que veamos un audiovisual sobre Expedición Atlantis, aquel cruce del Atlántico de hace 20 años, que es la expedición más trascendente de las que hemos hecho. La pieza que van a hacer nos la regalaron, lo aclaro porque nos hace quedar demasiado bien, sepan disimularlo. Y luego de eso estaré aquí nuevamente para reflexionar un poco junto con ustedes. Vamos a verlo, por favor. Esta es nuestra casa, la Tierra, donde reina un animal que la ocupa desde hace unos 4 millones de años, el hombre. Esa fábrica de esperanzas, ese caos de inteligencia, esa bolsa de sueños. El hombre, que a veces elige para sí mismo la queja, la ira, el abandono. Y otras opta por la voluntad, la decisión, las ganas, el amor. El general MacArthur escribió una oración en la que habló del hombre. Decía: Dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuando es débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando siente miedo. Alfredo Roberto Barragán, 35 años, abogado, nació en la Argentina. Su idea de la vida la resume en una frase: que el hombre sepa que el hombre puede. En 1973 comandó la primera y única navegación completa del río Colorado de Argentina. Fueron 1.400 kilómetros a remo en 27 días. 4 años después, realizó una travesía por mar en canoa durante 12 días, cubriendo 300 kilómetros. En 1978 encabezó una expedición a la cumbre de la Aconcagua, la más alta elevación de América, experimentando una notable adaptación mediante una transfusión de glóbulos rojos a gran altura. Luego empleó 4 años de su vida en lo que sería una actitud deportiva al servicio de la ciencia y a la vez una actitud romántica llevada al campo de la naturaleza. Quiso demostrar que era posible que los africanos hubieran llegado hace 3.500 años a las costas de América, sin proponérselo tal vez, solo arrastrados por la irreversible corriente de las Canarias y los vientos alisios. Había una sola manera de probar esa posibilidad: volver a intentarla,
cruzar el Atlántico en una balsa idéntica a las utilizadas hace 35 siglos. Casi una locura. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando debe erguir el pecho. Desde el principio, pocos lo comprendieron. Pero Barragán siempre ha dicho que el hombre de hoy califica de imposible a aquello que es simplemente difícil. Y comenzó la verdadera lucha. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos. Allí, déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Y se formó el equipo. De una veintena de deportistas que se ofrecieron como voluntarios, Barragán seleccionó celosamente a 4 de ellos. Subcapitán de la expedición y fotógrafo. Cocinero y marinero de a bordo. Con funciones de marinero y navegante. Le ocultó a Barragán un dato curioso y peligroso. No sabe nadar. En tierra quedarían decenas de personas que también formaban parte del equipo. La gente del Cadey. Los hacedores de aquella esperanza. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca se olvide del pasado. La idea había nacido en Dolores, un pequeño pueblo alejado del mar, ubicado en la pampa húmeda argentina. Desde allí comenzó la búsqueda de esa madera tan especial, tan poco común, con la que se construiría la balsa. Solo se la encuentra en África, en Perú, en Ecuador y en la India. Se eligió Ecuador y allá fueron, sin medir el esfuerzo. Una desalentadora noticia les aguardaba. Ya no existían árboles de semejante porte. Como última posibilidad, decidieron buscarlos personalmente en la selva virgen. La ayuda de la gente de aquel país fue fundamental. El equipo crecía. En 2 meses de agotadora tarea, se consiguió finalmente la preciada madera, que fue luego transportada a Mar del Plata, Argentina, para iniciar la construcción de la balsa. Durante 6 meses, día y noche, trabajando con sus propias manos, el grupo le dio un cuerpo a su sueño. El diseño y tipo de embarcación es el mismo que usó el hombre hace 35 siglos. No tiene ningún elemento metálico. Su base es de 9 troncos ligados con cuerdas vegetales. La balsa no tiene timón. Tan solo una vela cuadra en proa. Su capacidad de maniobra, por lo tanto, es prácticamente nula. La llamaron Atlantis. Los que se oponían tenían ya un nombre para atacar. Y el grupo, uno para defender. Y después que le hayas dado todo esto, agrégale, te suplico, suficiente sentido del buen humor, de modo que pueda ser siempre serio, pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a murmurar: no he vivido en vano. Y al fin, su sueño llegó al mar. Que el hombre sepa
que el hombre puede. El 22 de mayo de 1984, la balsa Atlantis zarpó de las Islas Canarias rumbo a las costas de Venezuela, en América. Un viaje de 3.200 millas marinas. El viento y la corriente de las Canarias eran dos motores de la balsa, sumados a la voluntad, el coraje, el sacrificio, el pleno convencimiento del éxito, la planificación. Cada uno de aquellos 5 románticos se preparó y capacitó en los 4 años previos. La improvisación había sido lanzada por la borda hacía mucho. Ahora la balsa, como ellos antes, solo podía avanzar. Sin timón se hacía imposible retroceder. Y en un océano con 4.500 metros de profundidad, era también imposible anclar. La Atlantis demostró que el hombre puede ser escéptico, pero no egoísta. El equivalente a $250,000, en principio necesarios para la expedición, apareció en diversas formas. Como cumpliendo una consigna, afloró la generosidad de hombres de Argentina, Ecuador, Canarias, Venezuela. Hombres que creyeron en la utilidad, la belleza y la factibilidad del proyecto. Hombres que se rindieron ante el arma fundamental de Atlantis, su pureza. Hombres a los que no se le dio nada a cambio, tan solo se convencieron. Hubo que convencer al hombre de que era bueno. Navegaban fuera de las rutas comerciales, sin posibilidad de ayuda alguna. Una orden dada antes de partir nos da una idea de la imprescindible disciplina a bordo. Si alguno caía al mar, estaba terminantemente prohibido arrojarse para intentar salvarlo, ya que hubiera sido imposible luego alcanzar la balsa, que tenía una velocidad de 2 nudos. Si alguien caía al mar, solo contaba con 3 minutos para aferrarse a la soga de 70 metros que la Atlantis arrastraba como único y fugaz seguro de vida. El mismo capitán Barragán recalcó que la orden debía cumplirse también en su caso. No era un jefe. Los jefes dicen vayan. Allí había un líder. El líder dice vamos. La convivencia resultó perfecta. Por la noche, empapados de mar y de sudor, caían extenuados sobre la cubierta y así se dormían, boca arriba, sin usar otro abrigo que las estrellas. 2 tormentas los azotaron en la travesía. Una de ellas duró 4 días sin interrupción, durante los cuales debieron amarrarse con sogas para evitar ser barridos de la primitiva cubierta. Pero las previsiones habían sido totales. Aun cuando la balsa se diera vuelta, se aferrarían a ella y llegarían a América con una pequeña vela de emergencia y la fuerza de la corriente. Para eso se habían estudiado los vientos, las corrientes y las posibilidades de tormentas. A pesar de la poca maniobra posible, jamás se apartaron más de 25 millas de la ruta planeada. Se eligió la época del año más apropiada. Afirmaron que llegarían a La Guaira, un puerto de solo 100 metros de boca. No dijeron América ni Venezuela, dijeron La Guaira. Y así fue. El 12 de julio de 1984, 52 días después de haber zarpado, la Atlantis concretaba su hazaña. Una vez más, el hombre pudo. Habían demostrado la posibilidad de que 1500 años antes de Cristo, hombres provenientes de África pudieran llegar a América. También habían logrado un objetivo deportivo único en nuestra época y de un amateurismo absoluto. Pero por sobre todo, más que nada, habían honrado al hombre. Demostraron vocación de servicio, deseos de ser útiles, fe, coraje, decisión y voluntad.
Atlantis es una invitación al hombre a creer en sí mismo. Es la convicción de que nada puede detenernos cuando el objetivo final es claro, transparente, puro. Esta es Atlantis. Era la balsa de 5 hombres. Ahora es de cada uno de nosotros. Tal vez tengamos o tendremos el desafío de la balsa en algún momento de nuestras vidas. Vamos, subamos. La aventura de vivir comienza cada minuto. Falta que termine diciendo Bote Barragán, pero no soy candidato a nada. Disimulemos eso y quedémonos con lo que trata de transmitir la balsa, que en definitiva son valores, el convencimiento de que el imposible no existe y que podemos intentarlo. Se trate de una balsa, se trate de cualquier otro proyecto personal, de equipo o el proyecto de un pueblo. Algunos creen que este tipo de cosas o los grandes desafíos están reservados a los superhombres, pero sabemos que los superhombres no existen. Sí existen hombres que se superan, hombres comunes que se superan. Hay hombres que se atreven y hay otros que no. Y debemos elegir si vamos a enrolarnos en un equipo o en el otro. Cuando planteamos algún proyecto de este tipo, un gran objetivo, un gran desafío, aparentemente imposible, nos pasa a nosotros en el grupo o les pasará a ustedes. Surgen inmediatamente en nuestra gente, en nuestra comunidad, dos respuestas que son las que dice el audiovisual: imposible y loco. Creo realmente que el hombre habitualmente califica de imposible aquello que es simplemente difícil. Es más fácil. Predomina el escepticismo, predomina la falta de disposición para el esfuerzo. Lo calificamos de imposible, entonces no lo intentamos, no nos esforzamos, no es culpa nuestra, era imposible. Y eso no es cierto. Es la excusa más fácil que tenemos en estas latitudes y tenemos que desecharla. Ese hombre que califica las cosas de imposible como una salida fácil se transforma en un hombre más opaco, más materialista, se empequeñece, reduce su campo de posibilidades. Yo he aprendido que esos imposibles no existen, que todo será cuestión de más planificación, más capacitación, mejor entrenamiento, un equipo mejor integrado, más trabajo, más perseverancia, pero dejará de ser imposible. Cuando lanzamos una idea, en ese primer día, esa idea grande y difícil, la vemos como una estrella alta, lejana. Pero si pagamos el precio, si hacemos la capacitación, el esfuerzo, si trabajamos realmente para ello, llegará un momento en que no estará allá arriba, sino al alcance de nuestra mano. Y con un simple gesto la podremos tomar. Habremos pagado el precio. Habremos estado dispuestos al esfuerzo y lo habremos hecho tanto tiempo como sea necesario. La otra respuesta que me he acostumbrado a recibir cuando planteo estas cosas es loco. El tema era imposible y este hombre está loco. Y así le pasa a todo aquel que plantea un gran objetivo novedoso o un modo diferente de alcanzar aquel objetivo. Nos pasa a nosotros y les pasa a ustedes, le pasa a gente de CREA, le pasa a todo aquel que quiere revolucionar el sector para bien. Es una lástima porque a esa clase de locos les debe mucho la civilización, más que a los llamados cuerdos por excelencia. Yo quiero pertenecer a esa clase de locos, a los que no tienen miedo de soñar, a los que no miden, no calculan el esfuerzo que hay que realizar para concretar un sueño, cuando lo consideran noble, útil, puro o simplemente bello. Muchas veces la sola belleza del objetivo basta para justificar los más grandes esfuerzos.
Alguien dijo, sueña, porque si no sueñas, la vida se transforma en un pájaro con las alas quebradas, que no puede volar. Yo lo veo a ese pájaro, y ustedes lo ven. Yo no quiero ser ese pájaro, un pájaro con las alas quebradas que no puede volar. Tengo la imaginación, puedo volar con ella, y creo que todos queremos volar con ella y tenemos que atrevernos a soñar. Pero no basta con soñar. Aquel que sueña, descubre cosas con la imaginación, las desea y no lo intenta, está peor que el que no soñó y ni siquiera la imaginó. Luego de atreverse a soñar hace falta la decisión. Y como verán, yo estoy tratando de contarles cuáles son las actitudes o los momentos de ese proceso que ha llevado a este grupo nuestro a concretar cosas aparentemente imposibles. Una vez que la soñamos y la deseamos y la consideramos tan importante como para dedicarnos a ella, hace falta la decisión. Me gusta la gente que entra a la cancha. En esos momentos hay gente que se queda fuera de la cancha a ver qué tal le va al que entró a jugar el partido. Yo quiero entrar a la cancha y jugar el partido aunque pierda por goleada. Y espero seguirlo haciendo toda mi vida. Sin duda que entrando a la cancha tengo al menos la chance de ganar. Ustedes me dirán, está bien Barragán, pero para un gran desafío, para un gran proyecto de largo aliento, hace falta haberlo imaginado, hace falta decidirlo, pero además hace falta talento. Y yo les digo, si lo tiene el mejor, el talento, esa facilidad natural para resolver las cosas, pero quien no tenga el talento puede adquirir la capacidad. Nada le impide adquirir la capacidad. Las técnicas, los oficios, la experiencia que lo transformen en capaz de alcanzar el objetivo. Y luego, por supuesto, nos encontramos que algunos dicen, Barragán, me parece muy simpático lo que vos decís, pero yo me conozco, yo no soy capaz de adquirir todas esas circunstancias, elementos necesarios para acometer el gran imposible. Y entonces le contesto, vos solos no, pero vos podés reunir tus ganas con la inteligencia de aquel, la perseverancia de aquel otro, la creatividad de aquel otro, y armar un equipo de hombres que reúna todas las cualidades para hacer posible ese objetivo. De ahí la importancia del equipo. Y por supuesto el esfuerzo, porque si lo soñamos, lo decidimos, nos preparamos, hace falta el esfuerzo, hace falta transpirar la camiseta, que es otro de los problemas que tenemos en nuestro país y en esta geografía. Nos falta disposición para el esfuerzo, estar dispuestos a transpirar la camiseta hasta agotarnos, hasta dar todo lo que somos capaces de dar. Y no basta con esos esfuerzos tan nuestros, esos impulsos iniciales tan fuertes, tan brillantes y que se agotan inmediatamente. Para los grandes cambios, para los grandes objetivos es fundamental la perseverancia, de la cual tanto se ha hablado en este Congreso y que tan cierto es. El gran secreto es la perseverancia. Todos conocemos a gente muy talentosa que no se ha realizado, que no ha concretado sus posibilidades porque realmente no perseveró en el esfuerzo. No basta con ser brillante, creativo, hace falta el esfuerzo sostenido. Yo digo que o hacemos estas cosas o estamos condenados a la queja, al rezongo permanente y estéril. Aquello de que el hombre es arquitecto de su propio destino es absolutamente cierto. Y para decirlo de otro modo, estoy convencido que vivir es construirse a sí mismo. Y que cada uno es el arquitecto y el albañil de su persona. Y tiene que hacerse responsable de eso. Creo que cada palabra, cada gesto, cada silencio, cada movimiento, cada expresión que hagamos en nuestra vida implica la colocación de un nuevo ladrillo en la construcción de la propia persona, del propio ser. Tenemos que elegir cuidadosamente a cada uno de esos ladrillos. Para actuar de este modo y poder llevar adelante un proceso largo y difícil y duro, es necesario estar convencido de lo que uno está haciendo. Expediciones como Atlantis y expediciones como la que ustedes seguramente han tenido y tendrán en vuestra vida son de una tremenda demanda.
nos exigen todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro dinero, todo nuestro sentimiento, y hay que estar dispuesto a dárselos a todos esos elementos, a los grandes objetivos. Para ello hay que estar absolutamente seguro de actuar de acuerdo a las propias convicciones. Nadie es potente y fuerte si no está convencido de lo que está haciendo. Ese convencimiento teníamos en Atlantis y ese convencimiento nos permitió llevarlo a ese proceso, llevar esa expedición hasta el fin de la misma con éxito. Atlantis nos pidió todo. Y en los últimos meses yo recuerdo que nunca estuve tan solo, nunca estuve tan desnudo, pero también sé que nunca fui tan poderoso. Estaba absolutamente convencido de lo que estábamos haciendo y estaba convencido de que podíamos hacerlo y eso nos hacía imbatibles. Hay que tratar de alcanzar ese nivel de convencimiento. ¿Cómo se lo logra? Hoy le hablábamos de la belleza de los objetivos y la belleza de los medios. Esa belleza es fundamental, esencial, que la tengan los grandes objetivos para que podamos alcanzarlo. Por eso los proyectos no se concretan tal cual nacen el primer día, sino que debemos a esos proyectos trabajarlos, elaborarlos, para ponerles todo lo que nos parezca bello y quitarle todo lo que nos parezca que lo ensucia o lo afea. Solo de ese modo el proyecto sintonizará con nosotros y solo de ese modo nos va a enamorar cotidianamente y tendremos la fuerza para llevarlo adelante. En el caso de Atlantis, algunos me preguntan ¿por qué no usaron sponsors comerciales? Porque un día nos imaginamos en la vela ese sol y la cruz de los vientos, la vida y la libertad. Nos enamoramos de ese concepto y ya no pudimos pensar en otra imagen de la balsa. Esa fue nuestra elección en pos de la belleza, que es un tema subjetivo y cada cual le pondrá a sus proyectos lo que a sí mismo le parezca bello. Yo creo que el hombre de hoy, en su afán de ser práctico, se equivoca. Cree que lo más práctico es hacer lo más fácil y está totalmente equivocado. Si estamos acometiendo un gran objetivo de largo aliento, lo más práctico es hacer lo mejor, lo más bello, sin ninguna duda, aunque sea el camino más difícil. Lo más práctico es aquello que nos enamore cotidianamente, porque sólo así vamos a tener fuerza para disfrutar la lucha, por larga que sea, y sólo así vamos a disfrutar la lucha día a día, por áspera que sea. Yo creo que cualquier tarea, la de cualquier persona, por intrascendente que parezca, debe ser encarada como una obra de arte. Hay que atreverse a concebir su tarea como una obra de arte. Debemos imaginarla terminada. Debemos imaginarla perfecta, idealizarla. Y tenemos que elegir cuidadosamente los movimientos que vamos a hacer para conseguirla. Porque es fundamental que encontremos nuestros movimientos elegantes, que nos gustemos en lo que estamos haciendo. Y todo esto tenemos que verlo antes de comenzar la tarea. Tenemos que planificar la tarea de acuerdo a lo que queremos ser. Yo digo que al hacer cosas nos estamos haciendo a nosotros mismos. No es que las cosas están por allá y nosotros por acá. A las cosas las hago más o menos, zafo, como dice el criollo, pero yo soy flor de tipo, yo estoy por acá. Las cosas por allá y yo por acá, no. Al hacer cosas nos hacemos a nosotros mismos. Cuidado con los ladrillos que elegimos para construir nuestra persona. Cuidado con cada expresión, porque al fin de nuestro tiempo habrá un balance seguramente, y no sea cosa que al ver la obra que hicimos nos resulte insatisfactoria, o peor aún, vergonzosa. Yo digo que en la película de la vida, cada cual escribe el guión de su propio personaje, y estoy seguro que es así. Nadie puede escribir el guión de la vida de otro. Tenemos que asumir que es posible y que no hay otra cosa. Es así. Cada cual elige el papel que va a jugar en la vida. Elige si va a ser el héroe o el villano, el esforzado o el abandonado, el meritorio o el despreciable. Debemos atrevernos a escribir el guión de nuestro personaje y tenemos que atrevernos a jugar ese papel. Y aumentan terriblemente las chances de que terminemos convirtiéndonos en eso.
Estoy seguro de eso y de acuerdo a eso vivo. Y creo que son estas cosas, este simple proceso que les he referido,